Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy sábado 14 de febrero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 8 de San Marcos, del versículo 1 al 10. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenían nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿de dónde podemos sacar en este lugar desierto el pan que necesitan? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Respondieron: 7. Entonces mandó a la gente a que se sentara en el suelo, y tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Ellos se los sirvieron a la gente. Tenían también algunos pescaditos. Jesús pronunció la bendición y mandó a que también los repartieran. Todos comieron hasta saciarse, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 cestos. Eran unos 4,000 los que habían comido. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos a Alonso Muñoz CR en mayúscula, para que vaya y se suscriba, para que esta palabra le pueda llegar a más personas. Hoy vemos en el Evangelio de hoy de San Marcos capítulo 8 del 1 en adelante la prefigura de lo que va a ser la Eucaristía. La prefigura de la Eucaristía, la repartición de los panes. Veamos que Jesús se encuentra con una multitud de gente que ya lleva días de seguirlo a él. Y Jesús no quiere despedirlos sin antes darles de comer. ¿Por qué? Porque Jesús se preocupa. Jesús siente compasión, tiene compasión de aquella gente y sabe que pueden morir en el camino de regreso. Sabe que si los despide así, pueden desfallecer. Y Jesús no quiere que aquellos que caminan con Él, que aquellos que vienen a Él, perezcan. Él quiere alimentarlos. ¿Para qué? Para que no mueran. Por eso es la prefigura de lo que es la Santa Eucaristía. Y ahorita lo vamos a ver, para que ustedes vean cuál es el pan que el Señor quiere darnos, para que nosotros no desfallezcamos, para que nosotros no muramos. Dice: en aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenían nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. ¿A quién llamó Jesús? A sus discípulos. ¿A quiénes? A los suyos. Vean por qué Jesús, cuando sube al monte, allá en San Marcos 3:13, dice que subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y después para enviarlos a predicar. A aquellos que Jesús había llamado, a aquellos que estaban con Jesús, es a los que Jesús utiliza para que después les den ellos de comer. Es a los que Jesús los está enseñando, para que una vez que Él ya no esté aquí en la tierra, ellos sigan con el mandato que Él les está enseñando. Dice: siento compasión por esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos.
¿Cuál era la preocupación de Jesús? Que esas personas murieran. ¿Por qué? Porque no se habían alimentado. Y vean que Jesús quiere alimentar a su pueblo. Vean que Jesús no quiere que su pueblo desfallezca. Por eso Él nos va a mostrar, que es en el Evangelio de hoy, la prefigura de lo que es la Eucaristía. Cómo Él quiere alimentar a su pueblo. ¿Para qué? Para que no muera. Pero ya para que no muera solamente la carne, sino para que tenga vida eterna. Porque la carne siempre va a morir, pero el espíritu sigue vivo, como lo dice Eclesiástico 12:7. Dice, sus discípulos le contestaron, ¿de dónde podemos sacar en este lugar desierto el pan que necesitan? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Respondieron, 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo, y tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y empezó a dárselos a sus discípulos. Vean la prefigura de lo que es la Eucaristía. ¿Qué hizo? Tomó pan, los panes, dio gracias y se los dio ¿a quién? A sus discípulos. ¿Se acuerdan lo que dice San Lucas capítulo 22, versículo 19? Tomó pan, lo partió y se lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo. Lo mismo que vemos hoy en el Evangelio. Pero como aquí está prefigurando lo que iba a venir, lo que es la Eucaristía, agarró pan, lo partió, lo bendició, dio gracias y lo partió y se lo dio. Pero ¿a quién se lo dio para que lo repartiera? Vean que Jesús no reparte el pan él, sino Jesús utiliza a sus discípulos para que le den de comer al pueblo. Jesús tiene sus discípulos que son los que se van a encargar de seguir dándole el pan al pueblo. ¿Para qué? Para que no perezca en el camino. Para que en el camino que tenemos que transitar hasta que lleguemos a la vida eterna, hasta que lleguemos a la otra vida, ese es el alimento que nos va a dar la fuerza para no desfallecer en el camino, para que no muramos. Por eso Jesús deja a sus discípulos, por eso Jesús les da el encargo a sus discípulos que repartan el pan, porque no fue Jesús el que repartió el pan, sino que les da la orden a sus discípulos de que repartan el pan. Vea cómo le dice. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo, y tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos. ¿A quién se los dio Jesús? A sus discípulos. Vean que el pan no lo reparte cualquier persona. El pan de Dios lo reparte sus discípulos, sus sacerdotes. No cualquier persona reparte el pan, sino sus discípulos. Dice, se lo dio a sus discípulos para que lo repartieran. Ellos se lo sirvieron a la gente. ¿Quiénes son los que le sirven el pan a la gente? Sus discípulos. Para eso él instituyó, después de que instituyó la Santa Eucaristía, los ordenó sacerdotes. ¿Para qué? Porque el sacerdote era el que ofrecía el sacrificio y era el que ofrecía el pan. Era el que ofrecía los sacrificios. Por eso usted va a leer en Levítico 21:8, al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. ¿Quién es el que ofrece el pan de tu Dios? El sacerdote. Por eso en Hebreos capítulo, vamos a leerlo en Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 1.
Dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. ¿A quién fue el que Jesús le dio la tarea de repartir el pan? A sus discípulos. Jesús no lo repartió él, sino que él tiene sus discípulos, que son los que van a repartir el pan a la gente, para que lo coman, para que no mueran, para que no desfallezcan en el camino. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. ¿Quiénes son los que nos van a representar en las cosas de Dios? Los sacerdotes. ¿Quién es el que ofrece el pan de tu Dios? Los sacerdotes. Por eso el Levítico 21:8 dice, al sacerdote lo tendrás por santo, lo tendrás, no está diciendo que es santo, lo tendrás, pero para ti y para mí serán santos. Lo tenemos que tener por santo. ¿Por qué? Porque Él es el que ofrece el pan de tu Dios. Lo representan las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Dones. ¿Qué es lo que están haciendo sus discípulos? Dando el pan ¿a quién? A la gente. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que murieran en el camino. Jesús no quería que desfallecieran. Jesús los alimenta. Dice, y es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Y nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón, en la antigua alianza, que fue Dios el que lo llamó para ejercer el ministerio del sacerdocio. Por eso Jesucristo llama a sus discípulos y les da el encargo de darle de comer a la gente, de repartir el pan. No lo hace cualquier persona, sino aquellos al que el Señor haya llamado, a los que Él ha instituido. No es que usted va a agarrar un pan y va a decir, esta es la cena del Señor, este es el pan de Dios. No, usted no es sacerdote. Y estas otras personas que celebran un culto y que según ellos hacen la Santa Cena, no están celebrando Eucaristía porque no tienen sacerdotes y ellos no creen que es el cuerpo de Cristo, celebran un símbolo porque no pueden consagrar el pan. Solo el sacerdote está autorizado por Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso seguimos entonces con el Evangelio. Entonces mandó a la gente a que se sentara en el suelo, y tomando los 7 panes, dio gracias y los partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Y ellos los sirvieron a la gente. ¿Qué hicieron ellos? Los sirvieron a la gente. Vean cómo dice San Lucas 22:19. Dice, porque después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo. ¿Qué fue lo que hizo en la prefigura, en la repartición de los panes? Tomó pan y dio gracias. Vea en la Eucaristía, ya cuando Jesús ordena a sus sacerdotes y les da la tarea de seguir repitiendo esto que Él les está enseñando. Dice, después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo. ¿A quién se lo dio? A sus discípulos. Lo partió y se lo dio. Vean cómo Jesús, cómo vemos lo mismo que estamos leyendo en el Evangelio, lo vemos ahora, pero con la Santa Eucaristía. Cuando Jesús instituye la Santa
Eucaristía. Por eso el Evangelio de hoy es la prefigura de lo que es la Santa Eucaristía, diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Vean la tarea que les da. Hagan esto en memoria mía. Los está ordenando, les está dando una orden. Por eso se llama ordenación sacerdotal, porque fue Jesucristo el que lo mandó. Y si Jesucristo lo mandó, ellos tienen que cumplir con su tarea. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, repartan y denle a la gente? ¿Qué hicieron ellos? Tomaron los panes y fueron y se los repartieron a la gente. ¿Para qué? Para que comieran. ¿Quiénes? Sus discípulos. Por eso aquí les dice, hagan esto. Les está dando la orden de hacer, de repetir lo mismo que él está haciendo, el sacrificio. Hagan esto en memoria mía. Y hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Por eso Jesucristo allá en San Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Qué dice Jesucristo? Que Él es el pan que se da. ¿Y quiénes son los encargados de dar ese pan? Los sacerdotes. Por eso Jesucristo les da la orden y dice, hagan esto en memoria mía. ¿Para qué? Porque ellos van a ser los encargados de darle de comer a la gente, de alimentar a su pueblo, pero ya ahora no va a ser con un pan común y corriente, sino ahora va a ser con el cuerpo y la sangre de Cristo, con el pan consagrado. ¿Y quién es el que ofrece el pan? El sacerdote. ¿Quién es el que ofrece los dones y sacrificios? El sacerdote. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma. ¿Quién? El que coma, el que se alimente de este pan no va a desfallecer en el camino. Durante esta vida, el que coma de este pan no va a desfallecer, no va a morir para siempre, sino que va a obtener vida eterna. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma, ¿quién? ¿Quién es el que va a comer? ¿Quién es el que va a vivir para siempre? El que coma. ¿Cuál era la preocupación que tenía Jesús con aquella multitud de gente? Que desfallecieran en el camino. ¿Por qué? Porque no habían comido. Ahora Jesús se hace pan y quiere que lo comamos. ¿Para qué? Para que nosotros no desfallezcamos en este caminar por esta vida. Para que nosotros nos alimentemos de él, para que tengamos vida eterna. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Del que él está ofreciendo, el que él le dio la orden a sus discípulos de hacerlo y de darlo a la gente a comer. El que coma de no el pan de la panadería, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. ¿Se acuerdan cómo empezó el Evangelio? Jesús tenía compasión de la muchedumbre porque tenían días de no comer. ¿Pero qué era? Una muchedumbre, era mucha gente. Y Jesús no quería que desfallecieran y mandó a sus discípulos a que les dieran de comer. Ahora Jesucristo quiere que ese pan lo coma todo el mundo. ¿Para qué? Para que no desfallezca, para que no muera. Dice, el pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Para todo aquel que quiera alimentarse de este pan y no muera. Por eso él dice, en verdad le digo, en el versículo 53, Jesús les dijo, en verdad les digo, que lo que yo les estoy diciendo es cierto.
no tienen que ponerlo a duda. Por eso él lo vuelve y lo repite. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Jesucristo no quiere que nadie muera. Jesucristo no quiere que nadie perezca. Pero por eso él lo deja muy claro. Usted no quiere comer, usted no quiere morir, pues coma de este pan. Pero si usted no quiere creer, no va a comer. Y si no come, va a morir. Por eso él dice, en verdad les digo, para que usted no dude, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Queremos obtener la vida? ¿Queremos tener vida eterna? ¿No queremos fallecer en el camino? Tenemos que comer su cuerpo y su sangre. Tenemos que alimentarnos de ese pan. Pero el que no come, ¿qué va a pasar con el que no come? El que no come mi carne y bebe mi sangre, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Primero es el que no come. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que no come no tiene vida, va a desfallecer en el camino. Ahora, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Pero ¿quién es el que va a ofrecer este pan? ¿Quién es el que le va a dar el pueblo? ¿Quién es el que va a alimentar al pueblo? Sus sacerdotes, que fueron los que él encargó de darles a la gente de comer. Por eso el sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Que el Señor les bendiga.